En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Xi Jinping viaja al extranjero 3 o 4 veces al año y con ello marca sus preferencias geopolíticas al elegir sus destinos, especialmente al elegir el primero de sus destinos de cada año. Y el de este 2026, no tiene ningún tipo de dudas a la hora de interpretarlo: Pyongyang. No es Moscú, no es Washington, no es Bruselas, es Corea del Norte. 2 días de visita de Estado, los primeros en los que pisa Corea del Norte desde la visita de 2019, 7 años después. El mensaje geopolítico es variado y tiene mucha carga en ese ámbito. Descifrar por qué sí ha elegido este momento y este destino equivale a entender parte de cómo se está construyendo esa arquitectura de nuevo orden mundial. Hay que poner primero contexto. En mayo, lo sabemos, en el plazo de apenas una semana, Xi recibía en Pekín sucesivamente a Donald Trump y a Vladimir Putin, 3 de los 4 líderes más influyentes del planeta sentados en la misma sala, en la misma ciudad, en días consecutivos. Xi, el anfitrión, el centro de gravedad sobre el que pivota toda una reconfiguración global que converge físicamente en la capital china. Y Xi, después de eso, sale de China por primera vez en lo que va de ejercicio y va directamente a ver a Kim Jong-un. Visita a Pyongyang con el background, todas las conversaciones que ha tenido, por un lado, tanto con Vladimir Putin, quien es socio, ya lo saben, de Kim Jong-un, como de Donald Trump, el otro hegemón y el otro dignatario que a su vez se jacta de mantener buena relación con Kim Jong-un, al menos a tenor de lo que pasó en la primera legislatura, en el primer mandato de Trump, pero que en este todavía no ha obtenido frutos internacionales. Y es que Xi Jinping no solo es el líder de la segunda potencia mundial, ahora mismo es el único intermediario con acceso simultáneo a todos los actores principales de la geopolítica contemporánea. ¿Por qué Corea del Norte en este momento? Lo primero, parece que Pekín está decidido a que nadie tenga más influencia sobre Pyongyang de la que tiene China. Y en eso tiene un competidor destacado, y es que Rusia ha estado ganando terreno en ese espacio. La alianza militar entre Kim Jong-un y Vladimir Putin comenzó a materializarse después de que comenzara la invasión rusa de Ucrania en torno al 23 y ha adquirido una dimensión considerable porque ha enviado tropas. Corea del Norte ha enviado armamento convencional para apoyar la guerra de Rusia en Ucrania y tienen un pacto de defensa mutua Rusia y Corea del Norte. Es un apoyo, por lo tanto, no solo retórico, es concreto, medible en munición, en soldados que se envían. Para China eso plantea un problema de primer orden, porque si Pyongyang tiene un patrón alternativo en Moscú, su dependencia histórica tradicional de Pekín se diluye, o por lo menos se rebaja, y eso no le interesa de ninguna manera a Pekín. Corea del Norte sabemos que por esas circunstancias tiene ahora mismo más capacidad de negociación frente a China de la que tenía en junio de 2019, cuando Xi visitaba por última vez Pyongyang. Y todo se debe a los avances en materia nuclear, que no piensa renunciar a ellos, lo ha dicho la misma semana pasada, pero también sus lazos militares cada vez más profundos con Moscú. Y es que eso es lo que quiere, en principio, revertir Xi Jinping o controlar, tener bajo control, porque durante décadas el modelo de relación China-Corea del Norte ha sido el del patrón y el cliente, el del maestro y el discípulo. Pyongyang aceptaba esa dependencia a cambio de sobrevivir, de tener a ese hermano mayor que iba a responder por ti en cualquier circunstancia. Pero Kim Jong-un ha aprendido una lección importante en la autonomía estratégica. No pongas todos los huevos en la misma cesta. Y hay que recordar que, no obstante, la relación entre ambas naciones es estrechísima. Este año se celebra el 65º aniversario del Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre China y Corea del Norte. Se firmó en 1961 y compromete a China a defender Corea del Norte si es atacado. Fue renovado en 2021 por otros 20 años. Y no es irrelevante, no es un tratado más. Es la única alianza militar formal que China tiene suscrita en todo el mundo. Eso nos hace entender cuál es la relevancia que le otorga Pekín a Pyongyang.
Debajo de esa efeméride, que se va a celebrar sin duda en esta visita, hay una urgencia importante para Pekín, que es reafirmar que ellos siguen siendo el principal apoyo estratégico de Pyongyang y que la alianza con Rusia es complementaria pero no sustituye a la tradicional relación entre China y Corea del Norte. Porque, no olvidemos, también hay otro pilar importante que se debate en esta visita, que es un pilar en un triángulo complejo de relaciones, el programa nuclear norcoreano, su relación con la arquitectura de seguridad global, porque justamente se anunció la visita un día después de que Corea del Norte presentara nuevas instalaciones de enriquecimiento de uranio, de combustible nuclear de grado armamentístico. Y las coincidencias no existen en la diplomacia china. A China no le interesa, nunca le ha interesado una Pyongyang independiente en lo nuclear, pero todos sabemos, respecto de China también en cuanto a su capacidad de maniobra, pero respecto al resto del mundo, especialmente respecto de Estados Unidos, que es lo nuclear, la posesión de esos misiles balísticos intercontinentales cargados con ojivas nucleares, lo que está permitiendo a Pyongyang no ser objeto de una invasión de una potencia más poderosa. Esto es una piedra en el zapato de China porque al final le otorga más autonomía estratégica de la que le gustaría al régimen chino, pero es con lo que tiene que jugar, porque China no quiere que Corea del Norte colapse, pero tampoco quiere una Corea del Norte tan autónoma, tan hostil en lo nuclear, que pueda volverse incontrolable o que pueda animar a Estados Unidos a intervenir de alguna manera. Pyongyang tiene que ser lo suficientemente fuerte para ser un escudo estratégico en el noreste de Asia, pero no tan autónomo como para actuar sin coordinación de su principal benefactor. Y esas riendas es las que acude a tensar a Pyongyang Xi Jinping durante estos días. Le proporciona al prócer chino otra oportunidad de presentarse ante el mundo como el árbitro de los grandes conflictos del momento. Ese posicionamiento tiene una ambición geopolítica mayúscula que va más allá de Corea del Norte, pero que le incluye. Es la reclamación de ese liderazgo global alternativo al occidental, que no se presenta como hostil, pero ojo, sí como indispensable. Por lo tanto, sabiendo que el primer viaje del año de Xi Jinping es siempre el más simbólico y que este año ha elegido Pyongyang, nos cuenta ese relato que el nuevo orden mundial que se está construyendo tiene un epicentro y no es el de la capital de Estados Unidos, no es el de la capital de la Unión Europea, ni es el de la capital del país que más ojivas nucleares tiene, que es Rusia, es Pekín. Ahora, con mayúsculas y sin discusión, el país del centro, como históricamente se autodenominó, es sin duda China, y ese centro está en Pekín. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen porque sigue Pulso Geopolítico. Elysium Dental combina tecnología de vanguardia con un equipo humano que dedica el tiempo y cariño necesarios diseñando tu mejor sonrisa. 2 clínicas céntricas en Madrid, Juan Bravo y Simancas, para cuidar tu salud dental. Claridad en cada diagnóstico, recomendaciones éticas y tratamientos personalizados. Entrar en Elysium es sentirte en buenas manos. Elysium Dental. Ir al dentista nunca fue tan cómodo. elysiumdental.es. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. No ha hecho más que empezar el Mundial y Hyundai se ha marcado 10 golazos. Porque si compras cualquier modelo durante este mes y lo financias, Hyundai te paga tus 10 primeras cuotas. 10 cuotas como 10 goles. Este Mundial con Hyundai tú ganas por goleada. Financiando con Banco CTLM-SAU hasta el 31 de julio. Más información en Hyundai.es.
El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador, la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Radio Intereconomía. Información seria y veraz. Vamos ya con toda la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Irán detiene los ataques contra Israel. Pero advierte de que los reanudará si continúan las acciones hostiles, incluso en el sur del Líbano. Decisión de Irán que llega después de que Donald Trump haya exigido tanto a Irán como a Israel que dejen de disparar. Antes de esta suspensión de los ataques, Irán acusaba a Estados Unidos de estar detrás de los ataques israelíes. Según el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, nadie cree que el régimen sionista actúe sin coordinación con Estados Unidos. Ismail Baghein aseguraba que Irán escalaría tanto como fuera necesario para proteger su seguridad nacional. Por su parte, los rebeldes hutíes de Yemen confirmaban el lanzamiento de misiles contra Israel y anunciaban que prohibirían a los buques israelíes transitar por el Mar Rojo. Kaja Kallas pide desescalar la tensión en Oriente Medio. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, ha reconocido que un alto el fuego en Oriente Medio sigue siendo difícil de alcanzar, pero la Unión Europea no está simplemente, dice, esperando al margen. Estamos, asegura Kallas, en contacto con ambas partes para transmitirles el mensaje de que un alto el fuego tiene mucho peso. En Perú, empate técnico tras las elecciones presidenciales. La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú se mantiene en un virtual empate técnico entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, aunque el escrutinio oficial da una ligera ventaja a la candidata conservadora y las proyecciones favorecen por estrecho margen al líder de Juntos por Perú. Xi Jinping inicia visita de 2 días a Corea del Norte. Visita por invitación del líder de la hermética nación Kim Jong-un. Es la primera vez que Xi viaja al país desde 2019. Se considera un intento de Pekín de reafirmar su influencia sobre Pyongyang, que sigue defendiendo su derecho a la nuclearización. Al menos 15 personas han perdido la vida hasta el momento tras un devastador terremoto de magnitud 7,8 que ha sacudido Filipinas. Según la Oficina de Defensa Civil del país, al menos 129 personas han resultado heridas, varios edificios han resultado dañados y algunas estructuras se han derrumbado por completo. El terremoto ha activado una alerta de tsunami y ha llegado a la provincia indonesia de Sulawesi del norte, causando daños a las infraestructuras. Vamos ya a profundizar en todos estos asuntos, Blanca. Mientras Donald Trump pide más petróleo, más armas y más presión, el Papa León XIV pedía esta mañana en el Congreso de los Diputados exactamente lo contrario: diálogo, acogida a los migrantes, protección de los más vulnerables y multilateralismo frente a la lógica de los bloques enfrentados. Dos visiones del mundo que no pueden ser más distintas en un momento en que Oriente Medio arde, Europa busca su lugar y la polarización amenaza a las democracias occidentales. El Papa ha elegido Madrid y su Parlamento para lanzar este mensaje. Paloma Arnaldos. Uno de los puntos más importantes de la histórica intervención del Papa en el Congreso de los Diputados ha estado centrado en la guerra y en el trabajo por la paz. Y es que, señalaba León XIV, el mundo atraviesa una profunda crisis espiritual y cultural que se manifiesta en múltiples formas de violencia y polarización. Por eso, la paz no puede ser una aspiración, sino una exigencia moral. Para ello es imprescindible que las instituciones estén puestas al servicio del encuentro, decía el pontífice, y el respeto en medio de la discrepancia. En el plano internacional, apuntaba el Papa León, la paz exige valentía diplomática y la obligación de los estados de resolver sus controversias por los caminos pacíficos que ofrece el derecho internacional. Toda guerra constituye, en última instancia,
una dolorosa derrota de la capacidad de negociar y también de aquella conciencia común de la humanidad que reconoce vínculos de justicia entre las naciones. Las armas pueden imponer un silencio temporal, pero nunca podrán edificar una paz auténtica y duradera. Este planteamiento está muy distanciado al de los líderes de las grandes potencias mundiales y precisamente el Papa hacía un llamamiento a la comunidad internacional a redescubrir el valor del diálogo para lograr acuerdos justos y duraderos y a anteponer la paz al recurso de la fuerza. Y es la fuerza y el realme de las potencias como Europa una de las preocupaciones del pontífice. Preocupa que en diversos lugares del mundo y también en Europa vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional. La verdadera seguridad, en cambio, nace de la justicia, del diálogo paciente, del respeto al derecho internacional y de una política capaz de poner la vida de los pueblos por encima de los intereses que se benefician de la guerra. Más allá de la guerra, el Papa ha puesto en valor la dignidad de la persona y la vida humana desde diferentes dimensiones. Por un lado, centrado en la cuestión migratoria, que es, ha dicho, uno de los grandes desafíos morales de nuestro tiempo. Que haya millones de personas abandonando sus hogares, huyendo de guerras y de la pobreza, exige una respuesta que mire a las personas con vías legales y seguras para migrar y también con una acogida digna. Defensa, además, la que ha hecho el Papa León de la vida humana en todas sus etapas. Y es que preguntaba el sumo pontífice si se puede llamar justa una sociedad que deja de lado al niño aún no nacido, al anciano o a quien depende enteramente del cuidado de otros. Y en el hemiciclo lanzaba además una advertencia sobre la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Reconoce su enorme potencial, pero alerta de que no son herramientas neutrales y que deben estar sometidas a criterios éticos. El sumo pontífice ha tenido un recordatorio también para aquellas autoridades que debaten en la vía pública. Dentro de las propias sociedades es urgente construir una cultura de la reciprocidad. La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. Quienes ejercen una responsabilidad pública tienen por eso una especial obligación de custodiar la palabra para desarmar el lenguaje. La firmeza no exige desprecio. La discrepancia no conlleva humillación. Intervención histórica que ha terminado también con una ovación histórica de 7 minutos, la más larga de la historia del Congreso, superando la marca que ya marcó la princesa Leonor tras casi 4 minutos de ovación cuando juró la Constitución. En la historia reciente han sido muy pocas las ocasiones en las que el Papa se ha dirigido a las Cortes de un país. En el año 2011, Benedicto XVI dio un discurso inolvidable en el Bundestag alemán en plena crisis financiera. En el 2015 el Papa Francisco se dirigió a la Cámara de Representantes en plena polarización política con la candidatura de Donald Trump a las presidenciales. Estos casos guardan algo en común con el español. Todos ellos se trataban de viajes de Estado que justificaban que el Papa hablase en el Congreso no como autoridad religiosa, sino como autoridad estatal. En todos ellos estaba atravesando un momento político convulso y en todos ellos había un interés por reducir la inestabilidad en las cámaras, utilizando el discurso pacificador del Papa como una manera de impulsar el consenso democrático. Pablo Llanone. Cuando un papa interviene en las cámaras, lo hace atendiendo el momento político coyuntural y buscando dar respuesta a sus mayores retos. Su autoridad moral puede servir para arrojar luz en momentos de incertidumbre. En este sentido, fue inolvidable el discurso del Papa Juan Pablo II en Italia durante la crisis política de los años 90. Entonces el Papa insistió en la ética pública, la responsabilidad política y la defensa en la cohesión social en plena corrupción masiva y mientras se hundían los partidos tradicionales, provocando una crisis institucional profunda. Oportunas fueron también las palabras de Juan Pablo II en el Parlamento Europeo en el año 1988, en medio del agotamiento soviético y casi al fin de la Guerra Fría. Reconstituer une vision intégrée et complète de l'homme et du monde
Apeló por reconstruir una visión integrada y completa del hombre y el mundo, opuesta a la cultura de la sospecha y la deshumanización. Con ello se refería directamente a los totalitarismos que iniciaron la Segunda Guerra Mundial y al comunismo dictatorial que se mantuvo en la Unión Soviética durante la Guerra Fría. El Papa apelaba a la instauración de un mundo libre en los 5 continentes. En la historia reciente, los discursos más destacados han sido los producidos en Estados Unidos y en Alemania. En el año 2011, 3 años después del estallido de la crisis financiera, Benedicto XVI, de origen germánico, acudió al Bundestag alemán, el parlamento del motor económico de Europa. Su mensaje no fue explícito, pero estuvo cargado de simbolismo. Escuchen. El éxito también puede ser una tentación y abrir así el camino a la corrupción del derecho y a la destrucción de la justicia. Quita el derecho y entonces, ¿qué es un Estado sino una gran banda de ladrones?, dijo una vez San Agustín. Nosotros los alemanes sabemos por experiencia propia que estas palabras no son un fantasma vacío. El Papa sintetizó en un solo párrafo que la persecución del éxito, en alusión al momento de crecimiento y especulación que condujeron a la caída de Lehman Brothers, puede llevar a la crisis y que la crisis, valga la redundancia, puede llevar al caos, la vulnerabilidad de las instituciones y a la destrucción del derecho. Así, Benedicto XVI atendía a la fórmula histórica que había provocado la Segunda Guerra Mundial tras el crack del 29 y el ascenso de los totalitarismos en Europa. Apelaba pues a la atención y a la cautela de los legisladores del motor de la economía europea. 4 años después, el Papa Francisco nos dejó otro discurso inolvidable en las Cortes estadounidenses en un momento político delicado. Donald Trump ya había presentado su candidatura y su discurso político a favor del muro que separaría Estados Unidos de México iba ganando peso. Nosotros, los habitantes de este continente, no tememos a los extranjeros. Pues la mayoría de nosotros también lo fuimos alguna vez. Todavía a día de hoy existen dudas sobre cómo este discurso pudo influir en los votantes republicanos y católicos. ¿Pudo el Papa animar a votantes conservadores a cambiarse de partido y apoyar las propuestas migratorias del ala demócrata? Esta misma duda puede plantearse en abstracto sobre los discursos que dieron otros papas en otras cámaras y sobre el discurso que ha dado hoy León XIV en nuestras Cortes. ¿Influirán de algún modo sus palabras en las elecciones del próximo año? ¿O la secularización ha llegado a tal punto que cada vez hay menos relación entre la moral cristiana y las ideas políticas? 100 días de guerra abierta entre Israel e Irán y la situación, lejos de mejorar, empeora. Esta madrugada los dos países han vuelto a intercambiarse misiles en la peor escalada desde el alto el fuego de abril. Netanyahu ha ignorado la llamada de Trump pidiéndole que no respondiera. Los hutíes de Yemen han reabierto su propio frente y Teherán avisa por boca de una fuente militar que está preparando para una guerra larga y que aumentará la tensión, una espiral que no encuentra freno. Rubén Gil. El conflicto entre Israel e Irán acaba de entrar en una nueva y peligrosa espiral. Las fuerzas de defensa de Israel han advertido esta mañana de que los combates se prolongarán al menos varios días más, que no descartan una reanudación de la guerra a gran escala y que están preparadas para un conflicto largo. La secuencia arrancó en la noche del domingo con un ataque iraní a Israel, en represalia por el bombardeo israelí previo sobre los suburbios de Beirut. Israel respondió atacando objetivos en el oeste y el centro de Irán, que a su vez lanzó una nueva oleada de misiles esta misma mañana sin causar heridos. Entre los objetivos alcanzados por Israel, la petroquímica Karun en la provincia suroccidental de Juzestán, con daños que Teherán ha reconocido como parciales. Y hay un tercer actor. Los hutíes de Yemen han lanzado un misil a territorio israelí que fue interceptado, reactivando su campaña de hostigamiento congelada desde el alto al fuego en Gaza en octubre del año pasado. Las posiciones de las partes no dejan margen al optimismo. Irán acusa a Estados Unidos de ser el culpable de los nuevos ataques de Israel contra Teherán. Quien habla es el ministro de Exteriores iraní, quien acusa que nadie cree que el régimen sionista actúe sin coordinación con Estados Unidos. Ismail Baghei asegura que Irán escalará tanto como sea necesario para proteger su seguridad nacional. Una fuente militar iraní ha ido más lejos todavía, al asegurar que Teherán está preparado para una guerra larga que no abandonará el Líbano y que la aparente tensión entre Trump y Netanyahu es puro teatro. Donald Trump, por su parte, llamó a Netanyahu para pedirle que no respondiera. Creyó haberle convencido, pero no fue así. Hoy ha pedido a las dos partes que detengan los disparos de inmediato y al Financial Times le ha dejado una frase que resume la fractura con su aliado. Yo soy quien manda, yo lo decido todo, él no manda.
Pues bien, precisamente sobre esas palabras de Donald Trump tenemos una última hora. Irán ha anunciado que los ataques contra Israel han sido suspendidos, pero advierte de que los reanudará si continúan las acciones hostiles, incluso en el sur del Líbano. Decisión de Irán que llega después de que Trump, como les hemos contado, haya exigido tanto a Irán como a Israel que dejen de disparar. Sea como sea, cada misil que vuela sobre Oriente Medio tiene un coste que se paga en los mercados energéticos y el mundo lo está notando. El estrecho de Hormuz, ese paso de apenas 30 kilómetros por donde circula una quinta parte del petróleo mundial, vuelve a estar en el centro de las amenazas iraníes. La Guardia Revolucionaria ha advertido hoy que atacará la industria energética de toda la región si Israel no para. Los mercados ya han respondido. El barril de Brent ha llegado a superar los $98. Gemma González. La guerra tiene un precio que el mundo paga cada día en los mercados energéticos. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní ha amenazado hoy con golpear la industria energética en todo Oriente Medio si Israel sigue atacando infraestructuras civiles, y los mercados han reaccionado de inmediato. El crudo Brent, de referencia en Europa, ha llegado a subir más de un 5% y a superar los $98 el barril, mientras que el West Texas, de referencia en Estados Unidos, ha avanzado casi otro tanto. El punto caliente sigue siendo el estrecho de Hormuz, un paso de apenas 34 kilómetros de ancho por el que transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial. La jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, ha instado a detener la guerra con Irán y a reabrir el estrecho de Hormuz. Durante la noche hemos vuelto a asistir a una escalada de nuevo. Creo que la región no necesita una escalada, sino que las partes se sienten a la mesa de negociaciones y lleguen a un acuerdo. Las restricciones al tráfico en esa vía desde el inicio del conflicto han tenido un coste descomunal. El director ejecutivo de Saudi Aramco cifra en alrededor de 1.000 millones de barriles la pérdida acumulada de suministro en los últimos 2 meses y advierte de que los mercados tardarán en estabilizarse incluso si los flujos se reanudan. Trump, sin embargo, intenta rebajar la alarma. Asegura que está entrando mucho petróleo en Estados Unidos y en el mundo y que precisamente por eso el barril está a $97 y no a 300. El presidente estadounidense ha querido además lanzar un mensaje de optimismo al mercado al asegurar que cuando todo este asunto se resuelva, los precios del petróleo bajarán hasta niveles anteriores al conflicto o incluso por debajo. Los mercados de momento no le han creído. El barril sigue subiendo. Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Tenemos por un lado a Donald Trump que ahora sí, que por fin, esto ya no se lo cree nadie, ¿no? Es un esperpento lo que estamos viviendo, ¿no? Se han iniciado ataques de Irán a Israel, Israel contesta, es decir, barril de petróleo de nuevo tensionado, pero dentro de lo que cabe por debajo de los $100. Así que dentro de lo que cabe también podríamos decir que estamos hasta tranquilos. Sea como sea, el conflicto que comenzó el pasado 28 de febrero como una operación quirúrgica continúa y 100 días después no encuentra la salida. En Perú ya se ha escrutado más del 90% de los votos tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. De momento se vaticina la victoria del candidato de izquierda, Roberto Sánchez, que podría capitalizar los votos de las zonas rurales frente a la candidata de derechas Keiko Fujimori. Ambos políticos de visiones opuestas se encuentran peleando en estos momentos hasta el último voto. Pablo. Esta mañana parecía que la derechista Keiko Fujimori se sobreponía a Roberto Sánchez con una ventaja de 100.000 votos. Pero en estos momentos los pronósticos se posicionarían a favor del candidato izquierdista. Todavía quedan por contar buena parte de los votos de zonas rurales que, según Enrique Navarro, analista experto en geoestrategia y defensa, son favorables a Sánchez. Una vez más se demuestra que Perú es un país que está partido por la mitad. Una parte es Lima y otra parte es el resto del país. Lima es la parte que más se ha beneficiado del desarrollo económico, del desarrollo social de Perú, y apuesta claramente por Fujimori, ya lo hizo en otras elecciones, mientras que el interior del país está todavía en unas condiciones socioeconómicas muy diferentes y apuesta por la izquierda. Keiko Fujimori es excongresista, ex primera dama e hija del expresidente Alberto Fujimori. Su programa promueve el libre mercado, la atracción de inversión extranjera y el respeto estricto a la propiedad privada. Busca la estabilidad fiscal, limitando la intervención del Estado en las empresas. Su principal bandera es la política de mano dura contra la delincuencia y propone el fortalecimiento de la Policía Nacional, así como medidas penitenciarias severas. Anoche, Fujimori se aferró a los resultados del conteo rápido que apuntaban a un empate técnico. Hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda.
Por tal razón, serán días largos hasta conocerlo. Pero el escrutinio está cada vez más cerca de llegar a su fin y podríamos conocer al ganador hoy mismo, que muchos apuestan que podría ser el izquierdista Roberto Sánchez, aunque eso sí todavía no se puede decir de manera contundente. Es empresario, congresista y exministro de Comercio Exterior y Turismo. Su propuesta se enfoca en un rol activo del Estado. Promueve la revisión de contratos de concesión de recursos naturales para aumentar la recaudación fiscal y redistribuir la riqueza, y propone programas de subsidios, fortalecimiento de la educación pública y un sistema de salud universal financiado directamente por el Estado. Como vemos, ambos candidatos plantean modelos políticos antagónicos y Perú no se decanta de forma decisiva por ninguno. Aunque ganase Sánchez, seguramente sería por pocos miles de votos y empujado por los sectores rurales. Recorre, vive y siente en primera persona un proyecto aislado en las tierras altas de Ribera del Duero. Bosque de Matasnos, enoturismo sostenible que conecta entorno, vino y naturaleza. Haz tu reserva en bosquedematasnos.es. En Dursan no vendemos coches usados. En Dursan los reacondicionamos con precisión quirúrgica, estética, mecánica, interior. Dursan, como nuevo, listo para conducir. Tu coche en Arganda del Rey, Torrejón de Ardoz, Majadahonda o en automotordursan.com. No es nuevo, es Dursan. Hay lugares donde la vida no se cuenta, se vive. En nuestros pueblos las aulas se llenan de danza y música, las puertas permanecen abiertas y las manos aprenden y enseñan. Hay quien cuida la tierra, quien la recorre corriendo o en bici. Y quien mantiene vivos los caminos y las carreteras. Porque detrás de cada pueblo hay personas. Diputación de Segovia. Nuestros pueblos. Nuestra fortaleza. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Hablamos a continuación de Islandia, una isla de alrededor de 400.000 personas, situada en el extremo noroccidental de Europa, con una posición en el tablero geopolítico global que es, me parece, inversamente proporcional a su tamaño, enclavada entre el Atlántico Norte, el Ártico, en ese corredor estratégico que separa a Europa de América del Norte. Una nación que sabemos, quizá por el turismo, volcánica, glaciar, ha sabido jugar un papel que muchos países de mayor peso demográfico o económico podrían envidiar. Miembro fundador de la OTAN en el 49, pero sin soldados en su ejército, es una anomalía fascinante. Es una democracia pacífica que ocupa uno de los puntos geográficos más sensibles del planeta en un momento en el que el Ártico vuelve a estar en el centro de las disputas de las grandes potencias. Pero es que además tenemos un Donald Trump que ha agitado, y lo hemos visto repetidamente, las aguas reclamando Groenlandia, una Rusia intensificando su presencia militar en el norte, con la OTAN replanteando su arquitectura de seguridad. Cuestiones muy interesantes que vamos a tratar con el excelentísimo señor Christian Andri Stefansson, quien es el máximo representante diplomático de Islandia ante el gobierno de Madrid. Es el embajador de Islandia en España. Con él recorremos ese mapa complejo. Embajador, bienvenido, muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Gracias por haberme invitado. Quiero empezar, quizá no es lo más representativo de Islandia ni de sus relaciones diplomáticas, pero quiero empezar por Trump, porque ha reclamado Groenlandia con mucha insistencia, no parece ya una butad, no parece retórica.
Islandia está muy cerquita de Groenlandia. ¿Cómo viven ustedes esa tensión desde tan cerca? ¿Da la sensación de que amenaza la estabilidad? ¿Es ruido político estadounidense? ¿Cómo lo cataloga Islandia? Bueno, primero es fundamental subrayar que Groenlandia no está en venta. Tanto Dinamarca como el pueblo groenlandés lo han dejado absolutamente claro, y esa es como la base sobre la que se construye cualquier análisis serio de esta situación. Desde Reykjavik, mi gobierno ha dejado muy clara su plena solidaridad con Dinamarca y con Groenlandia. Se trata de aliados muy cercanos con los que compartimos no solo historia y proximidad geográfica, sino también valores políticos y estratégicos. Es cierto que la forma en que surgió este asunto nos sorprendió. Sin embargo, en este momento está en marcha un proceso de diálogo entre las partes implicadas y esperamos que permita mantener una conversación más constructiva. Para Islandia el enfoque es claro. Tanto Estados Unidos como Dinamarca y Groenlandia son para nosotros aliados muy cercanos, y lo importante es que cualquier diferencia o planteamiento se aborde mediante el diálogo, el respeto mutuo y dentro del marco del orden internacional. En última instancia, para Islandia hay como 3 principios irrenunciables: la soberanía, la integridad territorial y el respeto al derecho internacional. Claro. Además, hay zonas geográficas más al norte de Islandia que tradicionalmente se han visto como alejadas, periféricas, poco relevantes en lo geopolítico, pero el Ártico está dejando de ser esa zona aislada, también por cambio climático, por posibilidad de rutas, ¿no? Y parece abriéndose una competición geopolítica por esas rutas marítimas, por los recursos energéticos, por la presencia militar de Rusia o de China de forma delegada, aunque no tenga nada que ver con la zona. ¿Siente Islandia que está en el centro de un tablero que está cambiando, que está reconfigurándose de una forma muy rápida? No es verdad, el Ártico está cambiando a una velocidad sin precedentes. Se está calentando 4 veces más rápido que el resto del planeta, y esto afecta tanto a los ecosistemas, pesca y rutas marítimas como las propias comunidades en el Ártico, sobre todo las indígenas. Para nosotros, para una economía tan dependiente del océano como la islandesa, estos cambios no son teóricos, son una realidad diaria, es nuestro día a día. Y bueno, al mismo tiempo observamos un enfriamiento en el contexto internacional. Se ha vuelto más tenso, como con la guerra en Ucrania, la situación en el Oriente Medio, una mayor presencia militar rusa en el Ártico y una creciente cooperación en la región entre ellos y China. Y por eso la idea que tuvimos de un Ártico de baja tensión, eso ya no refleja la realidad. Y en este contexto acogemos nosotros con gran satisfacción una mayor atención a la seguridad en el Ártico y apoyamos una cooperación más estrecha dentro de la OTAN entre los aliados árticos. Debemos seguir de cerca esta evolución y asegurar que la región siga siendo estable, predecible y regido por el derecho internacional, porque bueno, para Islandia hay algo muy claro: nuestra seguridad marítima está directamente vinculada a nuestra prosperidad y bueno, digamos, nuestro modo de vida. Claro. Aprovecho que has mencionado Rusia, embajador, para hablar de esa presencia militar cada vez mayor en el Ártico de Rusia. Ha relanzado incluso bases abandonadas desde la Guerra Fría. ¿Se percibe desde Islandia a Rusia como una amenaza directa o al final es un vecino, porque es muy grande Rusia, con el que se puede terminar teniendo una relación de cierta normalidad? Bueno, en el contexto estratégico actual, Rusia sigue siendo la principal amenaza para la seguridad a corto y medio plazo, y no vemos indicios de un cambio en su comportamiento en el futuro próximo. Conocemos bien sus capacidades navales y aéreas en el norte
Y bueno, es cierto que se han visto afectadas en parte por la guerra en Ucrania, pero eso no elimina el riesgo que representan, ¿no? Y bueno, nos preocupa también el aumento de las actividades híbridas en Europa, incluyendo el sabotaje contra infraestructuras, las campañas de desinformación y los ciberataques, y además la creciente cooperación entre Rusia y China en el Ártico que he mencionado también es un elemento más de preocupación que intentamos seguir de cerca. Comentaba yo en la presentación de la entrevista, embajador, que siendo Islandia uno de los fundadores de la OTAN, en el 49 no tiene fuerzas armadas. Eso parece extraordinario. ¿Cómo se sostiene esa posición hoy, cuando sabemos que la OTAN o Donald Trump están exigiendo a sus miembros ese 2% de PIB en gasto en defensa? Se ha llegado a comentar también el 5% como objetivo. Bueno, nuestra política de defensa y seguridad ha ido evolucionando en el contexto internacional, pero se sigue apoyando en los dos pilares de siempre muy claros de la OTAN y el acuerdo bilateral de defensa que tenemos con los Estados Unidos, el cual es vigente desde 1951. Y bueno, pero como los demás, en los últimos años hemos dado pasos concretos para aumentar progresivamente nuestro esfuerzo en defensa, con incrementos anuales cercanos a 20% durante la última década y una mayor participación en iniciativas multilaterales. Nuestro objetivo es claro, es alcanzar el nivel que nos corresponde como un país sin fuerzas armadas, como ha dicho, alrededor del 1,5% del PIB en capacidades relacionadas a la defensa. Y bueno, nuestra contribución es distinta, pero muy relevante. Actuamos como multiplicador de fuerzas, facilitando infraestructuras y el apoyo para que los aliados puedan operar en el Atlántico Norte y el Ártico. Y también hemos ido intensificando la cooperación con nuestros socios, tanto en el ámbito nórdico como en otras iniciativas internacionales como la Fuerza Expedicionaria Conjunta, JEF, y estamos invirtiendo más en vigilancia también, en radares costeros y conocimiento del entorno marítimo. Así que, en resumen, son pasos muy concretos que refuerzan nuestro papel dentro de la OTAN y contribuyen a la seguridad colectiva de la alianza. De hecho, sí, bases que han sido activos estratégicos relevantes para la alianza en el Atlántico Norte, cooperación en vigilancia marítima, la posición geográfica, que es un activo tremendo. Eso es evidente. Yo creo que por ahí no conviene abundar, embajador, porque ha quedado claro, pero también sabemos que ese norte, que en algunos casos no tenía presencia en la OTAN, estoy pensando en Finlandia, estoy pensando en Suecia, han ingresado, están cambiando ciertas cosas, ¿no? Ahí puede haber o hay debate en Islandia sobre esa posición respecto de fuerzas armadas a reconsiderar, no lo sé, o sea, porque al final sois un rara avis en el ámbito de la OTAN y igual esto se está debatiendo, no lo sé. Bueno, sí, es cierto, desde la invasión rusa de Ucrania también en Islandia se ha intensificado el debate sobre la seguridad y defensa, pero bueno, con una población de 400.000 habitantes, ese debate no se ha centrado tanto en crear unas fuerzas armadas propias. Claro. Nuestro enfoque ha sido otro y sigue siéndolo, o sea, contribuir con capacidades específicas dentro de la OTAN. Islandia aporta expertos civiles a misiones internacionales, últimamente en el Báltico y antes en Afganistán, Irak o los Balcanes, y refuerza así su papel en ámbitos clave como la vigilancia y el apoyo a los aliados. Así que, más que cambiar de modelo, lo que estamos haciendo es reforzar lo que sí sabemos que funciona. Y bueno, creo que el consenso es claro, seguir siendo un aliado fiable sin contar con un ejército permanente nuestro.
Vamos con otros asuntos, porque Islandia, aunque parezca mentira, porque sois europeos, pero no es miembro de la Unión Europea. Ha llegado a negociar su adhesión después de la crisis financiera de 2008, pero se retiró la candidatura en su momento. Ahora se plantea un referéndum, ¿no?, para los próximos meses. ¿Cómo se vive esa pertenencia o no a la Unión Europea en Islandia ahora mismo? Bueno, es cierto, no, Islandia no es miembro de la Unión Europea, pero sí hemos formado parte del mercado único desde hace ya más de 30 años. Y también es cierto que tras la crisis financiera de 2008 solicitamos la adhesión a la Unión Europea con la intención de reforzar todavía más nuestros vínculos con Europa. Y las negociaciones avanzaron de manera considerable, pero luego se interrumpieron tras las elecciones de 2013 y la llegada de un nuevo gobierno. No obstante, la solicitud nunca fue retirada y la Comisión Europea ha confirmado que sigue siendo válida, qué bueno. aunque haya permanecido como inactiva durante todos estos años. Ahora, lo que se ha planteado, lo que se ha decidido es preguntar directamente a la ciudadanía en el referéndum previsto para el 29 de agosto si quiere o no retomar esas negociaciones. Y esto se debe a que, después de la interrupción del proceso, se fue consolidando como un consenso político de no avanzar en la adhesión sin tener un claro mandato de la ciudadanía, un mandato democrático. Uh-huh. Así que esto es lo que se ha propuesto y pienso que también el contexto político es importante. A finales de 2024 hubo un cambio de gobierno y 2 de los 3 partidos que forman hoy la coalición de nuestro gobierno son partidos que llevan tiempo defendiendo la adhesión a la Unión Europea. Y entre las razones principales están la búsqueda de una mayor estabilidad económica, tanto para las familias como las empresas islandesas. Porque hay que tener en cuenta que venimos de años con inflación elevada y tipos de interés altos y que han tenido un impacto significativo en la economía cotidiana. Y además nuestra economía, como depende casi completamente de los recursos naturales, tiende a ser bastante volátil o fluctuante. Y según estos partidos ahora en gobierno, parte de esa inestabilidad se debe al tamaño reducido de nuestra moneda o la corona islandesa y por eso consideran que el euro podría aportar mayor estabilidad. Y luego, aparte de eso, en los últimos momentos también cobra peso el contexto geopolítico. Es natural que estemos valorando reforzar la cooperación con países afines para aumentar nuestra resiliencia y también colaborar más estrechamente para afrontar retos comunes. Pero si el resultado es afirmativo, el gobierno obtendrá un mandato muy claro, democrático, para reanudar las negociaciones de adhesión. Pero en cualquier caso, esto queda por ver, porque los sondeos apuntan un resultado bastante ajustado, así que no está nada claro en este momento cuál será la decisión final de la ciudadanía. No, y ha hecho también incluso es ambicioso porque no solo planteamos adhesión, planteamos también la posibilidad de incorporarse al euro, ¿no? Por lo que estamos diciendo. Entonces, es lógico que tengan que votarlo y que es un cambio tremendo. También tendrá que encajar luego en la arquitectura de seguridad de la Unión Europea, que está intentando ser autónoma en este tipo de cosas. Voy a ir a otro asunto porque el tiempo vuela, embajador, y voy a ir a lo bilateral, si me permite, porque es que si no se nos va a acabar el tiempo. España e Islandia, a poco que alguien sepa de geografía, sabe que lo que es vecinos no somos. Pero sí hay relación, ¿no?, bilateral, y quizá quienes nos escuchan lo desconocen. ¿Puedes hablarnos de los pilares de la relación entre España e Islandia, de la relación bilateral? Sí, es verdad, no somos vecinos geográficos, pero sí somos socios muy cercanos. Uh-huh.
Hoy la relación entre España e Islandia se basa en varios pilares. Primero, como hemos comentado, la cooperación en seguridad y en el marco de la OTAN, donde compartimos intereses en el Atlántico Norte. Segundo, la transición energética y de la sostenibilidad. Es un ámbito donde estamos intensificando muchísimo la colaboración con proyectos concretos entre empresas en ambos países. También hay una dimensión económica importante, comercio, turismo y pesca, sectores que llevamos décadas cooperando y no hay que olvidar el papel en el Ártico, donde Islandia es un actor clave y claro. España participa como observador y eso también abre nuevas oportunidades de diálogo y cooperación. Así que, en conjunto es una relación, desde mi punto de vista, muy sólida, práctica y cada vez más relevante. Por eso estamos aquí. Qué bueno. Nos has contado lo relevante que es, a su vez, para la economía islandesa los recursos naturales, ¿no? La pesca, al final, ha sido históricamente, como es un recurso fundamental, pues fuente de fricción entre Islandia y otros vecinos, ¿no? Tenemos la guerra del bacalao con el Reino Unido, pero yo te pregunto, nosotros también somos una flota pesquera potente, la de España. ¿Hay alguna tensión pesquera con España o eso ya no existe, ya es del pasado? Bueno, la pesca sigue siendo un sector clave para Islandia, no solo por lo que aporta a la economía, sino también por todo lo que representa en nuestra historia y en nuestra identidad. Y de hecho, como he dicho, el único tema por el que Islandia ha llegado a entrar en guerra fue por la pesca. Y hoy tenemos un sector pesquero sostenible, muy eficiente y totalmente competitivo y nos gusta destacar que no depende de ninguna subvenciones públicas. Qué bueno. En cuanto a nuestra relación con otros países europeos, la situación actual no tiene nada que ver con lo de hace décadas. Con España, por ejemplo, no hay tensiones en materia pesquera. Ya no está en vigor la ley que permitía matar vascos. No, que va. Al contrario, colaboramos mucho en el ámbito internacional y compartimos intereses. Y un ejemplo claro de eso es la declaración de cooperación que Islandia y la Unión Europea firmaron el año pasado para reforzar una relación que ya era muy estrecha. Es verdad que en el Atlántico Norte hay algunas poblaciones compartidas como la caballa, el arenque o la bacaladilla que requieren coordinación regional y a veces no coincidimos en el reparto, pero estos son cuestiones que se gestionan hablando dentro de los marcos regionales y no tienen nada que ver con los conflictos del pasado. Así que sí, podemos decir que esa etapa quedó atrás y hoy la relación con España en este ámbito es de cooperación y no de conflicto, como dice el dicho español que aprendí en Sevilla hace 40 años, que hablando se entiende la gente. Así es. Permíteme volver al global de la relación bilateral, ¿no? ¿Qué sectores en concreto, más allá de la pesca, generan esa relación estrecha? Te pregunto, ¿hay inversión española en Islandia o islandesa en España? La energía, en lo que sois avanzados en muchas energías renovables, la tecnología, el turismo, ¿cuáles son los sectores más pujantes en esa relación bilateral? Bueno, tengo que destacar que el bacalao islandés es nuestro producto más conocido y una de nuestras principales señas de identidad. Es una relación comercial que con más de 100 años de historia y sigue siendo muy importante para nuestra economía. En cuanto al turismo, la relación es cada vez más intensa. Hemos visto un crecimiento muy notable de visitantes españoles, un incremento de 175% entre años. Así que eso convierte a España en uno de nuestros mercados más dinámicos y eso también funciona en la otra dirección. Alrededor de una cuarta parte de mi población viaja a España cada año. Qué bueno. No nos sorprende, ya que a los islandeses les encanta pasar su tiempo libre en sitios como Alicante, Costa del Sol y Tenerife. Incluso han adoptado una abreviación de Tenerife, lo llaman TENE para montar bicicleta, TENE para jugar el golf, TENE para pasar las navidades, TENE para todo. Pero has mencionado el potencial geotérmico y eso es verdad.
que ahí hay una conexión interesante con España, porque las Islas Canarias, al igual que Islandia, están situadas sobre el dorsal mesoatlántico, de donde viene ese potencial geotérmico, y ya están en marcha proyectos en los que colaboran empresa islandesa y española en perforaciones en busca de agua caliente. Y eso podría ser un antes y después para las Islas Canarias, que dependen tanto de los combustibles fósiles. Y en eso sois punteros. Islandia es puntera en ese tipo de energía. Sí, verdad. Combinado con energía hidráulica, disponemos de 80% de la energía que viene es renovable. Qué bueno, qué maravilla. Y en lo cultural, en lo humano, has hablado del turismo. La relación es potente. Yo no sé si hay mucho islandés viviendo ya aquí en España, si hay comunidad islandesa en España, o al revés, comunidad española en Islandia. Hay unos tantos, sí, en Islandia. 1.500 personas registradas, pero pensamos que la cifra real probablemente es mayor, y es una comunidad muy apreciada y bien integrada, la comunidad española en Islandia. Y al otro sentido, España es, como ya he dicho, el destino favorito de los islandeses, pero también muchos tienen una segunda vivienda en España, lo que creo que dice ya mucho del vínculo entre nuestros dos sociedades. Si te pido, embajador, un mensaje que te gustaría que trascendiera a los españoles, que conozcan sobre Islandia, ¿cuál sería el mensaje que te gustaría dejar? Bueno, como mensaje para los españoles, me gustaría volver a subrayar que Islandia es un socio fiable en seguridad, en el Ártico, en la transición energética, y un país con una voz clara y respetada, que ha conseguido depender exclusivamente de sus propios recursos naturales, y de tal forma que hemos aprendido también a gestionarlos de forma sostenible, desde la pesca hasta la energía, y ahora espero también el turismo. Y un país que desde 930 tenía ese Alþingi, o como se pronuncia, que no sé cómo se pronuncia, el Parlamento islandés, un país que tiene esa tradición democrática. Seguro que se puede ejercer esa frase que decías de hablando se entiende la gente, seguro, porque hay una tradición democrática muy larga, ¿verdad? ¿Verdad? Decimos es el parlamento más antiguo del mundo, que sigue en marcha desde el año 930. Es impactante. Qué bueno. Ha sido un placer conocer más Islandia, su posicionamiento, sus prioridades. Contigo te agradecemos que hayas venido aquí, que los hayas expuesto, y además que hayas hecho el esfuerzo de hacerlo en un idioma que no es el tuyo, y que hayamos estado aquí escuchándote. Así que no podemos más que agradecer a Christian Andri Stefansson, embajador de Islandia en España, su presencia en Pulso Geopolítico. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias a usted. Nos vamos a marchar, no hay tiempo para más. Esto ha sido todo en Pulso Geopolítico. Hemos repasado la actualidad geopolítica de la jornada, hemos reflexionado sobre la visita de Xi Jinping a Corea del Norte, y luego hemos conocido en profundidad tanto Islandia como su posicionamiento geopolítico y su relación bilateral con España. Esto ha sido todo. Sean felices, pasen buena tarde y acudan mañana a su cita con nosotros. Esto es Pulso Geopolítico. Hasta mañana. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. ¿Destaca tu pyme o empresa por su buena gestión y solvencia?
Acredítala en la 9ª edición del certificado CIEGE de El Economista e Informa, el sello que reconoce la excelencia empresarial. Impulsa tu reputación, adquiere visibilidad en eleconomista.es y demuestra el valor de tu compañía obteniendo el certificado. Busca certificado CIEGE en Google y presenta ya tu candidatura. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo.